grupal y el bien común, como les decía recién, el concepto de construcción es uno de los que a mí más me gusta. Porque cuando uno construye, tiene la libertad de decidir, lo hago de esta forma o lo hago de otra. Cuando algo ya está dado, no, simplemente lo aceptamos tal cual se presenta. Y construirse a uno mismo es toda una tarea de por vida, podríamos decir, y de una generación en generación. Ahora, la construcción de la tarea grupal no dista mucho de lo que decía recién. También implica esfuerzo y es constante e implica construir una tarea grupal que no está dada en sus inicios. Puede haber una sumatoria de personas y no se conforma una tarea grupal. Tiene que haber distintos pasos que se cumplimenten y en lo íntimo también sentir que uno está trabajando en grupo. Si no, a veces puede pasar que trabajamos en forma individual, repartimos tareas, pero cada uno hace su parte y eso no es trabajar en grupo. Entonces, trabajar grupalmente también implica una construcción, un tiempo y una internalización de ciertas pautas. Y vamos a trabajar también el bien común, a ver de qué se trata. Pensando en este tema, me acordé de Juana de Angelis, que es una de las autoras espirituales que me gusta muchísimo, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. En el libro Constelación Familiar dice lo siguiente: el hogar es el taller, ya que vamos a hablar de construcción, es el taller permanente donde se templan los cimientos y las emociones. La familia, entonces, es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica. Vieron que cuando un niño llega a una familia o una niña, es recibido por un grupo, justamente que es la familia. Y cuando llega este niño, empieza a conformar la función materna, la función paterna, aparecen los abuelos, los tíos, los hermanos. Entonces llega un ser y este ser que ingresa a una familia empieza a introducir cambios al resto de los miembros. Bien, obviamente que al llegar un ser, mamá, papá introduce valores, pautas, hábitos, costumbres y no termina toda la tarea ahí. Luego vamos creciendo y en la sociedad nos encontramos con otros grupos, como puede ser la escuela o actividades deportivas, que también nos van dando pautas de aprendizaje y de conducta. Entonces, la tarea grupal empieza en casa y sigue en el resto de los espacios sociales. Yo una vuelta les contaba que en mi familia, por ejemplo, somos 4 hermanos y yo aprendí mucho en las cuestiones de división de tareas, roles, con mis hermanos. Uno ponía la mesa, otro le levantaba, otro lavaba, otro secaba y por ahí mamá terminaba guardando los platos o haciendo alguna otra tareita. Entonces, la tarea grupal, la división de tareas, la responsabilidad y el trabajo en equipo empezaba en casa y después seguían al resto de los espacios sociales. Vamos a ver cómo marcha esto, qué vicisitudes hay, qué inconvenientes se puede presentar. De eso vamos a hablar en un ratito. ¿Por qué digo que vamos a hablar un ratito? Porque vamos a ir pensando este tema desde una posición simple a una posición más compleja. No es que me guste complejizar, pero lo humano se presenta de una manera no siempre tan sencilla. Entonces pensé, si nosotros vamos aprendiendo hábitos y conductas en casa aprendemos a trabajar en grupo, en la sociedad también, ¿qué pasa en los animales? ¿Cómo se da esto? Entonces dije, bueno, un animal que es social, que trabaja también social y vive en sociedad, es la abeja. Otro podría ser la hormiga, pero bueno, las abejas las he estudiado hace un tiempo, algunas cuestiones, y me gustan mucho. Entonces fui recordando algunas cuestiones que quería compartir para ir pensando cómo funcionamos nosotros. No es que me voy a colgar en las abejas, pero algunas cuestiones vamos a ir diciendo. Tomé algún aporte que nos da Allan Kardec en el libro La Génesis, en el capítulo 3, donde diferencia el bien y el mal, y él dice: los animales funcionan con instinto, se mueven, se conducen a través del instinto. ¿Y qué es el instinto? Es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. Funcionan bárbaro las abejas, porque tienen instinto como el resto de los animales. Este
instinto entonces es una programación de la conducta. El instinto no falla. Funciona en una abejita, en otra abejita, en la otra, se presentan en todas las abejas así. Y en todos los animales también. Son inscripciones genéticas que les brindan la información de cómo actuar. Obviamente para conservar su vida, para buscar los alimentos, para la reproducción. Bien, entonces, ahí tenemos que en la situación de animales se van a portar de una manera repetitiva, espontánea, automática y les va a ir bien. ¿A nosotros cómo nos va a ir? Veamos qué ocurre. Elegí un ser humano ahí y vemos que dice acá, estamos en construcción. O sea que no estamos listos todavía. Probablemente tengamos que dar algunas vueltitas. No tenemos instinto. ¿Qué tenemos? El libre albedrío. Dios nos otorga la libertad de conducirnos como consideremos. Y nuestras conductas van a estar pautadas desde nuestro nivel moral. Y obviamente la inteligencia actuará también y dice lo siguiente: la inteligencia, siguiendo el mismo texto de la Génesis de Allan Kardec, la inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias. Fíjense esto que era mucho más complejo. Entonces tenemos la libertad de decidir cómo actuar. Entonces, si tenemos la libertad de decidir cómo actuar, tenemos la responsabilidad de las consecuencias de nuestro accionar, ¿no? Bien, esta cuestión del libre albedrío entonces nos da la posibilidad de elegir, nos da mayor responsabilidad y vamos a ver qué consecuencias hay, por ejemplo, en nuestra vida y cuando empezamos a trabajar en una tarea grupal. Siguiendo la comparación con los animales y con nosotros, ¿los animales cómo funcionan? Ahí en el ejemplo que estábamos trabajando recién de las abejitas. Bueno, según los etólogos, que son los científicos que estudian el comportamiento de los animales, de las abejas también, las abejas viven en colmenas y pueden albergar hasta 80.000 individuos. ¿Sí? Están organizadas en castas, obviamente que la denominación se le ocurrió decirlo a un ser humano, ¿no?, que investigó esto, y dice, bueno, están organizadas en colmenas, esto es así, 80.000 individuos y se organizan en castas. La reina es la que coordina el funcionamiento de la colmena. Luego están los zánganos, que se ubican, se caracterizan por la función de la reproducción, y luego están las obreras, así se dividen en sus roles y funciones. Las obreras son las encargadas, ¿sí?, aquí están las descripciones, de ir a buscar el alimento, y observamos lo siguiente: la comunicación con el lenguaje de las abejas. Las obreras rastrean dónde está el polen que es lo necesario para conformar la miel de la cual se alimentan, y mediante danzas, en 8, indican al resto de las abejas obreras dónde está la fuente del alimento. A través de esta danza en 8 le indica en relación a la posición del sol dónde está exactamente la fuente de alimento, la distancia, y si es más de 100 metros es otro tipo de danza más rápido. Entonces llega la abeja obrera, hace este tipo de danza, las demás la observan, repiten esta danza para de alguna manera memorizar la distancia y van a acompañarla a buscar el resto de los alimentos. Yo me detenía en esto. ¿Alguna vez escuchamos que una abejita se mandó un chiste y la mandó a buscar a los cardos para otro lado haciendo una danza mucho más larga de lo que debería ser? No. ¿Alguna vez escuchamos que una abeja obrera dijera: esta reina nos está explotando, hagamos una revolución que no damos más? ¿Alguna vez escuchamos que una abeja obrera dijera: hace mucho frío, ni loca, salgo a buscar el polen de ahí, que vaya otra? No. Como decíamos recién, están conformadas con el instinto y no fallan. Bien. ¿Qué vamos a encontrar en los grupos humanos? Las abejas están conformadas por este determinismo, no pueden mentir, no pueden hacer
agotan y no hacen paro. Bueno, en el ser humano, cuando hacemos tarea grupal, puede fallar. Como decía Toussaint, y como digo yo, probablemente falle porque es complejo el funcionamiento que tenemos. Para organizarnos y intentar disminuir el margen de error de conflicto, cuando trabajamos en grupo, intentamos determinar los objetivos. Sí, obviamente, no se imponen, son consensuados, sino uno integra ese grupo de trabajo. Luego de establecer objetivos, medianamente consensuamos reglas, acuerdos para entendernos. Tiene que haber voluntad y deseo, tiene que haber ganas de trabajar en una actividad o en otra, conformar justamente una tarea. Y ahí nos dividimos en roles o ocupaciones. Este dibujito me gustó porque va mostrando que cuando uno conforma un grupo de trabajo o un grupo de estudio, como tenemos en esta casa, tenemos grupos de trabajo o grupos de estudio, cada uno de los integrantes tienen distintos talentos y tienen distintas virtudes que la ponen, la ofertan en el trabajo grupal. Y cuando uno hace un trabajo grupal, lo lindo de esto es que emergen cosas que en forma individual no lo lograríamos. Y así como empezamos con el inicio del título, lleva un tiempo de construirnos en forma individual y también lleva un tiempo de construir el trabajo grupal. Para dar un ejemplo de esto, de cómo funciona un grupo humano y no meterme en un grupo específico para no herir ninguna susceptibilidad, dije, bueno, voy a tomar un ejemplo de una película. ¿Sí? Por ahí ustedes la han visto, si no, algo les voy a contar sucintamente, después la pueden ver si quieren. Se llama Intensamente. En esta película lo que se quiere es representar a las emociones de un individuo. ¿Sí? Y estas emociones, ¿cómo las representamos? El creador de esta película dijo, bueno, las vamos a representar como personajes. Entonces, para los que no la vieron, o los que la vieron, se los recuerdo así, porque se estrenó el año pasado, yo fui a verla con mis hijitos. Bueno, aquí tenemos a la alegría, representando las emociones. Esta que está acá, azulcita. Aquí la verde, desagrado, la llaman. Este rojito, ¿se imaginará? Rabia, furia. Sí, ahí va. Cuando se enojaba le salía fuego por acá arriba. Este que está acá, temor, tiene un miedete. Y la que está acá es tristeza. Había más emociones que nos representan en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, pero bueno, en la película encontraron a estas. Bueno, cuando uno arma un grupo, generalmente hay algo que los grupos los podemos caracterizar de distintas formas, pero hay una tendencia a decir, bueno, seguro que aparece un líder. Y sí, se va armando. A veces es un líder, a veces esta función va rotando, y hay algunos otros que todos hemos integrado grupos, así que esto no le estoy hablando chino, o sea, lo deben entender. Hay otro que hay que arrastrarlo un poquito más, hay otro que dice, sí, voy, y después no voy. Sí, lo hago, ahí se me complicó, a mí me pasa. Se me complicó y le paso la pelota al otro. Como sé lo que implica, intento que no se me complique. Pero bueno, son las vicisitudes de los grupos que pueden fallar, como decía Toussaint, yo digo que probablemente falle, pero después hay momentos de reparación. En esta película, las emociones tenían una tarea, como decíamos hoy, tiene que haber un objetivo. La tarea era controlar de alguna manera las emociones de una niña que se llama la película Riley, y que a esta niña le pasaban cosas particulares. Primero es que se mudaba de ciudad. Al mudarse de ciudad cambiaba de escuela. Y otra cuestión muy importante que le estaba pasando era que iba dejando la niñez para darle lugar a la adolescencia. Entonces, imagínense cómo estaban las emociones. Trabajando a full. En la película vemos que alegría era la que tenía un rol protagónico, porque Riley era alegre, pero caminando a la adolescencia se empezaba a complicar las emociones. Y la vemos alegría en el panel de control, porque quien tiene el control está potenciando la emoción de lo que vive. Si el control no manejaba alegría, Riley estaba contenta. Si alegría se
cuidaba y por ahí metía la mano tristeza, Riley empezaba a estar triste. Entonces la vemos en la película a Alegría corriendo de acá para allá, tratando que Tristeza no toque porque lo que tocaba lo tenía de tristeza, y por ahí estaba agotada, porque el líder se cansa también. Entonces le tenía que pasar la mano a la costa a otro para descansar. Entonces le pasaba a la costa a Temor y Riley iba a dormir. ¿Y cómo dormía? Con pesadillas. Temor tomaba el volante y se re complicaba. Entonces tenía que ocupar esa de nuevo Alegría. Bueno, es un baile importante. Lo que quiero transmitir con esto es que cuando uno trabaja en grupo, ocupe el rol que ocupe, lo importante es advertir qué rol estoy ocupando, porque el líder también tiene que dejar a otros que vayan actuando. Y esto es lo que le pasó a Alegría. En un momento se agotó tanto que dijo casi no puedo, se tuvo que dedicar a otra función y los demás se iban metiendo mano, y en un momento Alegría descubrió lo siguiente: que Tristeza tomaba el control, y en ese momento que Alegría quería ayudarla, empezaron a fusionarse las emociones. Alegría estaba por un lado, Tristeza por otro, se empezaron a fusionar, y nosotros vamos a darnos cuenta en qué momento aparece una emoción distinta que está Alegría y Tristeza juntos. Por ejemplo, los que tenemos acá, los que estamos todos acá, tenemos hijos, y si no tenemos nietos, y si no tenemos sobrinos, siempre hemos ido, o alguna vez hemos ido, a un acto. Miren esos actos cuando termina jardín y pasa a la primaria, o termina la primaria y pasa a la secundaria. Se nos caen las lágrimas y decimos: ¿qué me pasa? Que no me vea mucho, que no se entere el pañuelito. Estamos alegres por el avance, por el crecimiento, un poco tristes porque hay etapas que no vuelven, y los hijos o los sobrinos o los nietos crecen, y algo que en ese crecimiento está ahí se pierde. Bien, ahí Alegría y Tristeza se fusionaron cuando Riley empezaba a hacer duelos de la infancia para darle lugar a la adolescencia. Fíjense, en esta película, no creo que sean espíritas, pero detectaron que la emoción de la alegría es más elevada. ¿Se dieron cuenta que tienen acá como una envoltura periespiritual, como un fluido ahí? Bueno, justamente alegría es una de las emociones de las que están aquí representadas, la más evolucionada. Y tuvo que aprender a ceder el control, y en ese aprendizaje también creció ella. Entonces, en un grupo todos crecemos de una manera u otra. Alegría le enseñaba a Tristeza que tenía que desarrollar el coraje. A Furia, que trate de aminorar los enojos, porque tanta furia rompía los vínculos. A Desagrado, que empieza a aceptar algunas situaciones. Y a Tristeza, que podrían marchar juntas. Bien. Ejemplo de cómo funciona el grupo humanamente. Así vamos a funcionar, con momentos difíciles, momentos más fáciles, aprendiendo unos y otros. En este dibujito, en esta imagen, quería hacer un rodeo sobre el bien común. ¿Qué es el bien común? El diccionario dice que el bien común es el beneficio de todos los individuos de un grupo o de una sociedad. También implica una construcción. O sea que hoy venimos a aprender que tenemos que remar, trabajar, y gratamente veremos los resultados. Porque a la vuelta de mi casa hay un almacén que lo tiene un japonés, hablando de bien común. No le digamos chino porque se pudrió todo, no te va a vender absolutamente nada. Es japonés. Y lo quiero muchísimo, y estuvo como 20 días el almacén cerrado, y cuando uno se olvida la leche, la manteca, y dice: ¿dónde te voy a comprar esa, 2 o 3 cositas? Bueno, me acordaba de José, que estaba paseando. Y cuando vuelve le pregunto: bueno, ¿cómo te fue? Mínimo, después de tantos días, no le digo, ¿me complicaste lo cotidiano? No, le digo, ¿cómo te fue? Porque sabía que iba a sus pagos y que le iba a estar bien. Y me dice: mira, te muestro, me muestra unas fotos, y ahí veo el tren bala. Y estaba él subido el tren bala. Fue un impacto ese tren bala.
Digo, pero está divino, está impecable. ¿Qué? ¿Que te subiste en una muestra de un trepala? No, este es el que anda por toda la ciudad. Qué impecable es que lo cuidamos todos. Claro, me dice, lo cuidamos todos porque todos lo usamos y lo queremos ver bien. Digo, ya iba a decir como acá, pero no podía decir como acá. Y dice, mira, me muestra otra foto cuando estaba con el celular, buenísimo ahí. Mira, y me muestran un andén que hay un montón de paraguas, todos iguales, todo chino japonés. Menos mal que estoy hablando con ustedes porque si no me matan. Entonces me dice, cuando hace frío o llueve, vos podés agarrar estos paraguas que están acá, porque te sorprendió la lluvia, no tenés que poner moneditas, no, están ahí, lo agarras, te lo llevas porque llueve y cuando volvés al andén lo dejás. Y todos hacen eso. Dije, acá si hay uno de eso no queda ni uno. Y no vuelve, seguro. Bueno, eso es el bien común. Es algo que nosotros tenemos que aprender, porque parece que el bien común es de todos y de nadie, ¿no? Es medio difícil entender que el bien común es mío también. Porque, como decíamos recién, todo empieza desde casa, después de la escuela y después en el resto de la sociedad. El bien común es algo que, como sociedad, tenemos que aprender a construir. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, en el banco, Liquid Paper no había en ese momento, pero rayaba y caritas y nombres y frases y este gusta del otro. En un banco. Y es igual, con Liquid Paper. Pero el banco es un bien común. Y sin embargo, pareciera que no se puede cuidar, no, eso todavía no está inscripto en nosotros. Entonces es algo a trabajar. Por ahí el japonés ya lo tiene un poquito más trabajado. Bueno, nosotros todavía nos cuesta. Pero no podemos esperar que lo hagan otros. Nosotros lo tenemos que inscribir como grupo, como sociedad, desde casa, desde la escuela, que el bien común es de todos y nos incluye. Me gustaría encontrar en este término algo que nos aporta en este caso Emmanuel a través de la mediunidad de Chico Xavier en el libro El Consolador que prometió Jesús. Dice lo siguiente: el bien común lo podemos entender como la fraternidad, que es traducible por cooperación sincera y auténtica en todas las tareas de la vida y no podrá subsistir el individualismo. Es decir, que el bien común es entendernos como hermanos, rompiendo la egolatría, ¿sí? A ponernos a nosotros como seres individuales en un pilar. Y dice algo más: todo el bien que logramos en provecho del prójimo no es sino beneficio para nuestra propia alma. Y como leía Jorge recién, amar al prójimo como a sí mismo era el segundo mandamiento. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestra alma, y al prójimo como a uno mismo. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere transmitir en esta indiferenciación? Es decir, no hay una diferencia entre el otro y mi persona. Estamos súper acostumbrados a la diferencia. Yo soy yo, el otro es el otro. Y Jesús nos dice lo siguiente: amar al prójimo como a uno mismo, ni más ni menos, como uno mismo. Porque justamente si entendemos que el prójimo, el cercano, el vecino, el amigo, el no amigo, tiene que estar bien tan bien como yo. Porque si no está bien, yo tampoco puedo estarlo. Y eso es algo que cuando la ficha cae, se vive totalmente distinto. Cuando yo puedo entender que mi vida no puede marchar bien si el otro no está bien, cuando lo logro entender, entonces rompo con la indiferencia. Ya, si veo a un hermano que sufre, no digo sufrimiento del otro, ya lo empiezo a sentir. Empiezo a sentir que si hay un hermano, un vecino, en una situación de desfavorabilidad económica, social y cultural o lo que fuera, mi vida no puede seguir igual. Y ahí se va construyendo la fraternidad. Bueno, algo de eso nos sucede a nosotros y a ustedes también
también, incluyéndonos, que estamos en esta casa espírita que tiene una ONG, Camino a la Casita, en Altos de San Lorenzo. Ahí, como decíamos, estamos llenos de tareas grupales. Aquí en esta casa también, y en esta casa también, grupos de estudio. Bueno, elegí esta imagen para comentarles lo siguiente, porque cuando uno empieza a asistir a una casa espírita, como la que estamos nosotros aquí asistiendo, trabajando y estudiando, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a sentir esto, que necesitamos que el semejante esté tan bien como nosotros, porque si no, eso no puede. Y elegí esta imagen por lo siguiente. Recién hablábamos de Jesús y aquí me lo imaginaba al divino carpintero cuando quiso revolucionar el mundo, dando la segunda revelación, porque la primera la otorgó Moisés y la tercera el Espiritismo. Él quería revolucionar el mundo y solo no podía. Si Jesús no podía, nosotros tampoco. Entonces eligió un grupo, porque sabía que esto se iba a lograr a través de un grupo, y eligió 12 apóstoles. ¿Vieron los diversos colores que veíamos recién? Así era ese grupo. Desde Simón Pedro, el pilar donde se iba a sostener su doctrina, que lo negó 3 veces. Y después permaneció fiel hasta el final. También estaba Judas. En el grupo elegido por Jesús. Por eso los grupos que conformemos van a ser complejos, pero ni uno menos. Ni uno menos. Pensando en esto, entonces, me lo imaginaba a Jesús ahí, como divino carpintero, y dije, ¿qué hago? Una mesa, porque el Centro Educativo Integral, la super necesitamos. Miren, en una mesa practican taller de panadería, en una mesa los chiquitos aprenden a pintar mandalas, aprenden a colorear, la colaboradora sostiene libros y le muestran los libros y los dibujitos. En una mesa aprenden a coser las chiquititas, las adolescentes, las mamás, tejen. En una mesa aprenden ajedrez, aprenden con la notebook algunas cuestiones de informática y los tenemos ahí en el rinconcito de la paz, más atentos, aprendiendo a pensar. En una mesa aprenden carpintería también, aprenden arte. Aprenden a esperar a cortarse el pelo, porque el peluquero tiene que dejar la tijera sobre la mesa. Tantas cosas en distintas mesas ocurren con los colaboradores que se decidieron a no ser indiferentes con el dolor ajeno. Y los que están acá lo conocen porque van. Y los que no, lo sostienen desde los mercados que hacemos y desde la oración por la tarea que hacemos allí. Tantas cosas en las mesas. Y últimamente, el taller de alfabetización o los encuentros de alfabetización para chiquitos que van a escuelas especiales, donde en esas escuelas especiales consideran que sería utópico que aprendieran a leer y escribir porque están en una escuela especial. Bueno, nosotros consideramos que van a aprender a leer y escribir con ayuda del cielo y de allá. Como tarea grupal les decía en el inicio, es una construcción. En el 6 la tarea grupal que hacemos es más compleja que la que hacíamos hasta ayer, pero no va a ser tan compleja como la que se haga mañana, que será mucho mejor que la que nos sale hasta hoy, porque es la misma ley de evolución. Hoy hacemos las cosas mejor que ayer, pero no tanto que mañana. Lo mismo como grupo. Me quiero imaginar con los años este grupo de trabajo de más de 50 colaboradores lo que hará. Probablemente revolucionar el mundo, porque Jesús quería esa tarea. Otra razón por la que elegí esta imagen, no la voy a sacar. Además de que estos chiquitos me hacían acordar del 6, porque me quedé con una frase de una colaboradora que lo dijo hace 2 días. Cuando voy al 6,
decíamos por dentro, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Bueno, es eso lo que hace la tarea grupal. En el 6, mostrar nuestra mejor versión. Están invitados a, si quieren encontrarse con la mejor versión de ustedes, que vayan al Centro Educativo Integral. Y la tercera y última razón por la que elegí esa imagen es como para sintetizar lo que venía diciendo a través de un cuento. El cuento se llama Leyenda de las herramientas, ¿sí? Y dice así: en un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería, famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse para dirimir sus diferencias. Una vez que estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente, tomó la palabra y les dijo: queridos compañeros, ya estamos todos aquí reunidos. Quisiera saber cuál es el problema. Tienes que renunciar, se escuchó desde el fondo, mientras algunas herramientas afirmaban con sus gestos. ¿Y cuál es la razón?, inquirió el martillo. Es que haces mucho ruido. Además, agregó otra, te la pasas el día golpeándolo todo. El martillo, sorprendido y frustrado, les dijo: está bien, me iré si es eso lo que quieren. Entonces, ¿quién se propone como presidente? Yo, se autoproclamó el tornillo. Eso jamás, respondieron algunas. Te la pasas el día dando muchas vueltas y eso nos retrasa todo. Entonces yo seré el próximo presidente, dijo la hija. Eso nunca. Eres muy áspera y tienes fricciones con todos. Entonces yo seré el próximo presidente, dijo el metro. Eso jamás. Te la pasas el día midiéndolos a todos. Y encima, como si tus medidas fueran las únicas válidas. Enfrascados estaban las herramientas en esta conversación cuando apareció el carpintero y se puso a trabajar. Fue tomando cada una de las herramientas en su momento oportuno. Y luego de varias horas de trabajo, los trozos de madera que estaban apilados en el suelo se convirtieron en un precioso mueble listo para ser entregado al cliente. El carpintero se acercó al mueble, lo miró y sonrió por lo bien que había quedado. Se quitó el delantal y se retiró de la carpintería. Las herramientas volvieron a reunirse, pero esta vez fue el alicate quien tomó la palabra y dijo: queridos compañeros, ya lo hemos visto. Todos tenemos defectos, todos. Pero son nuestras cualidades las que nos permiten construir este precioso mueble. Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada, y el alicate continuó: es verdad que todos tenemos defectos, pero nuestras cualidades nos hacen ser valiosos. El martillo es fuerte y une todas las piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde el martillo no llega. La lima pule toda la superficie. Y el metro es preciso y exacto. Nos permite no equivocar las medidas que nos han sido encomendadas. Y así podría seguir con cada una de ustedes.
comprendieron que solo el trabajo en equipo las conformaban útiles y valiosas cuando trabajaban por el bien común. Queridos amigos, les dejo en sus manos toda mi gratitud por haber hecho posible este encuentro tan maravilloso, que nos permite a todos